bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a orar. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, yo te pido, papito lindo, que tú hables en esta noche, Señor. Hemos venido, Señor, a una escuela, Señor. Hemos venido, papito lindo, Señor, a reforzar, Señor, lo que preexistencialmente recibimos. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando e impartiendo en esta clase, Señor, en esta lección, papito lindo. Por favor, que no sea palabra humana, Señor, sino que seas tú hablando a nuestros corazones, papito lindo, y revelando, Señor, dando el rema de tu palabra a cada corazón, papito lindo. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, yo sé que hay peticiones, hay muchas peticiones. Yo te pido, papá, que tú tomes el control, Señor, de la salud de mis hermanos, Señor, especialmente de Don Marcos, Señor. Por favor, papito lindo, tú tienes el control, Señor, de todos, Señor. De cada petición de mis hermanos, tú la vas a conceder en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Entonces, yo voy a estar por aquí abajito. Quiero que hagamos un repaso de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de los 7 nacimientos del cristiano, ¿verdad? De eso estuvimos hablando. No sé por qué. Hicimos un cambio ahí de computadora y está fallando. Ahí. Vamos a ver si. Ahí está. Ahí están los nacimientos, los 7 nacimientos que tenemos los hijos del Señor, ¿verdad? El primero, el preexistencial, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada, el terrenal, el nuevo nacimiento, que es nacer del Espíritu Santo de Dios, el nacimiento del agua, es un repaso, ¿verdad? Que es el bautismo, el salir de las aguas bautismales. El del Espíritu, ¿verdad? Es la llenura del Espíritu Santo de Dios. El nacimiento del fuego, que es la prueba para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser probados. Dios no tienta, pero sí prueba. Y el número 7, el celestial, ¿verdad? Es cuando somos glorificados en un arrebatamiento y nos vamos con el Señor a las bodas del Cordero y a estar con Cristo en una eternidad con el Señor. Esos son los 7 nacimientos del cristiano. Pero también, amados hermanos, lo hablamos la semana pasada, están los 7 nacimientos del verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo, Jesucristo. Eso es una introducción, hermanos, a unos temas que estamos orando al Señor para hablar, que es la Navidad. Navidad viene de natividad, que significa nacimiento. Vamos a estar hablando de eso, ahí si el Señor lo pone en nuestro corazón. Amén. Pero vean lo que dice, hermanos, la Biblia. Isaías 9:6, una profecía. Dice, porque un niño nos es nacido. Hijo, un niño y un hijo. Es el mismo, niño y hijo. Hijo nos es dado a nosotros, ¿sí? Los seres humanos. Y el principado sobre su hombro, responsabilidad. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es este niño? Cristo, Jesús. Por eso es que Jesús es Dios. Vean lo que dice allí. Uno de los nombres del Señor es Dios fuerte. Hay de aquel que no crea que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero claramente la Biblia explícitamente lo explica, por decirlo así, en parábolas. Recordemos que la Biblia toda en sí es una parábola. ¿Qué eran parábolas? Jesús dijo, yo les hablo en parábolas para que viendo no vean y escuchando no escuchen, porque es por revelación, Bueno, entonces ahí dice que ese niño, ese hijo que es nacido, es Dios fuerte. Entonces quiere decir que Jesús es Dios. Entonces es una profundidad de la palabra. Por ejemplo, ahí dice, se llamará su nombre en plural, pero tiene varios nombres, que es un solo nombre, un solo nombre, diferentes funciones del Señor. Pero es el verbo de Dios, hecho carne. Lo hemos hablado siempre, Jesucristo es la cabeza de la creación.
o es el primogénito de la creación y el cabeza de la iglesia. Pero ¿por qué primogénito si Él es Dios? Porque dice la Biblia que Él tiene el principado o el primado en todo, para que Él sea primero y el más importante de todo. Pero ahí vemos, si vamos a ver, un nacimiento del Verbo, porque así nos lo enseñaron. Pero realmente cuando vamos a la Biblia y le bajamos la lupa, nos damos cuenta de que también Él tuvo 7 nacimientos, así como el cristiano. Así como el cristiano, a cualquier persona normal, natural, le preguntamos si yo solo un nacimiento tuve. Pero ya vimos la semana pasada que hay 7 nacimientos diferentes. Y si le preguntamos a cualquier persona, o a nosotros mismos, Cristo, sí, Cristo nació una vez nada más de la Virgen María, en el año 0, en un pesebre allá en Belén, en Jerusalén, en Israel. Pero realmente cuando le bajamos la lupa a la palabra de Dios, vuelvo y repito, por revelación nos damos cuenta que no es solo un nacimiento, sino que son 7 nacimientos. Claro, nos íbamos a terminar mañana. Los 7 nacimientos del Verbo. Machito, tal vez se concentren. Los 7 nacimientos del Verbo de Dios. Y le puse abajo ahí, doctrina de ministerios de Ebenezer. Pero quiero que digan, cierto, el pastor, ¿verdad? Se la inventó. No, es doctrina. Dice la Biblia que debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Así dice la Biblia. Y la iglesia se reunía en las casas y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Entonces los 7 nacimientos del Verbo de Dios. El primer nacimiento, hermanos, de lo increado a lo creado. De lo increado a lo creado en una preexistencia. Desde mucho antes de la fundación del mundo. Desde que antes el Señor empezara a crear, por su voz, por su palabra, empezara a crear no solo la tierra. Él creó los cielos y la tierra, e incluye, amados hermanos, el universo, o los universos, o los multiversos. Amén. Entonces Cristo, lo primero que Él nació antes de nacer de la Virgen María, fue de lo increado a lo creado. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver, porque vea lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Cristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, yo siempre lo he dicho, para saber interpretar, cambiemos la palabra Verbo por Cristo, porque Cristo es el Verbo. En el principio era Cristo. Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Era Dios. Por eso en algunas versiones de religiones o sectas, aunque suene feo, o sectas, que no creen que Jesús es Dios, en la traducción de ellos, cuando usted la ve, dice: el Verbo era un Dios con D minúscula, bajándole el rango a Cristo. Pero la mayoría de casi que todas, dicen que el Verbo era Dios. Pero quiero que veamos el verso 2. Este Verbo era en el principio con Dios. En el principio, o sea, estaban juntos, eran el mismo. Ya lo vamos a ir viendo. De hecho, Cristo lo dijo, cuando Cristo se presenta en el Apocalipsis, Él se presenta como el Todopoderoso. Como el Todopoderoso. Y recordemos que las cualidades del Todopoderoso es omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar, y omnipotente, que todo lo puede. Esas son las características del Todopoderoso. Y si Cristo se presenta como el Todopoderoso, es porque Él es el Todopoderoso, y no es un Dios con D minúscula, con todo respeto a los que piensen así, pero es la verdad. Es la verdad. Vea cómo se presenta Cristo en Apocalipsis. Ojo, en el principio, dice Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y el omega, o sea, la A y la Z, por decirlo así. La A y la Z del alfabeto hebreo. Alfa y omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Pregunta: ¿quién ha de venir? Cristo.
Perdón, con todo respeto, pero el Padre no va a venir. La función de Él no va a venir. El Espíritu Santo ya está aquí. Entonces, ¿quién ha de venir? Cristo. ¿Qué estamos esperando nosotros? O todo el mundo sabe, la segunda venida de Cristo. Una venida pública, aunque nosotros como iglesia esperamos la venida secreta, en un arrebatamiento. Entonces, vuelvo y repito, ¿quién es el que ha de venir? Cristo. Y Él dice que Cristo es el Todopoderoso. Entonces es Dios, es Jehová, es lo mismo. Ya vamos a irlo viendo. Siempre lo he dicho, no son tres dioses. No digamos, es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No son tres dioses. Es el mismo en diferentes formas o facetas o maneras de manifestarse a nosotros, sus hijos, o a toda la creación, para que nuestra mente finita pueda entender un poquito de lo infinito que es la mente de Dios. Pero dice que Él se presenta como el alfa y el omega, o sea, el principio y fin. Entonces Él no tiene ni principio ni tiene fin. Es el mismo, es la misma esencia del Altísimo. Pero en un momento determinado, el Hijo tiene que tomar un cuerpo para venir aquí a la tierra. Amén. Pero bueno, no me adelanto. El 8, lo puse así didácticamente, ahora lo que dice el 8. He aquí que viene con las nubes. Vuelvo y repito, ¿quién es el que viene con las nubes? Cristo. Cristo. El que viene montado en un caballo blanco, con ojos de fuego, con rostro de sol, con una espada sale de su boca, y en su muslo dice que trae un nombre que es el Verbo de Dios, el Todopoderoso. Y todo ojo lo verá. ¿A quién? Al Todopoderoso, al Alfa, al Omega, al principio y fin. Y los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? Perdón, al Padre no lo traspasaron, al Espíritu Santo no lo traspasaron. ¿A quién traspasaron con una lanza? ¿A quién le metieron una lanza en el costado? Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Y más adelante dice que todas las cosas por Cristo fueron hechas, y que todo fue hecho por Él y para Él, y que todas las cosas en Él subsisten. Amén. Pero bueno, sigamos. Ve lo que dice Apocalipsis 13:14. Estamos hablando del nacimiento de Cristo, preexistencial, por decirlo así. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Pero Cristo no fue creado. Cristo no fue creado, pero su cuerpo, por decirlo así, ya lo vamos viendo. El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, el primer nacimiento de Cristo, lo que se conoce como el aion, es el punto de la creación de Dios. Desde antes de que Él creara todo, donde no había nada, Él empezó a crear. En ese tiempo, valga la redundancia, no existía el tiempo, no existía el espacio, no existía la materia, por decirlo así. No existía ni la eternidad anterior ni la eternidad futura. Él lo llenaba todo, en todo, así dice la Biblia. Estaba el Altísimo, lo que hemos hablado siempre, o hemos explicado como la cuadridimensión de Dios. Lo que los rabinos le conocen como el Ein Sof, que es, hermanos, es la soledad de Dios, por decirlo así. La soledad de Dios. Donde Él lo llenaba todo, en todo. Vean lo que dice Efesios 1:23, para entender. La cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel, con mayúscula, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice la Biblia que Dios es amor, y Él quiso compartir de su amor. ¿Con quién? Con su creación. Pero en la soledad de Dios, o en la soledad del Altísimo, cuando Él lo llena todo, en todo, si Él hubiera empezado a crear, todo lo que creara Él iba a ser de su misma esencia, iba a ser divino, iba a ser Dios. ¿Sí me van a entender? Entonces Él, por ser amor y poder compartir ese amor, entonces hizo como, nos lo explican como el sístole y diástole,
que es lo que hace el corazón. Cuando el corazón se contrae, sístole. Cuando el corazón se relaja, por decirlo así, es el diástole. Sístole, diástole. Como que Dios se contrae, por así decirlo. Como que Él se retrae. El Altísimo, la esencia, se retrae. Y empieza, hermanos, a vertir de su esencia sobre tres vasos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que algunos saben lo que pasó ahí, pero bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empieza a crear, y empieza a crear. Y ahora sí, retrayéndose, para que no todo lo que creara fuera Él, sino que Él vierte de su esencia, el Altísimo, sobre esos tres vasos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora sí, ellos empiezan a crear. Algo así, como que Dios está aquí en su soledad, y si Él empieza a crear, todo sería Dios, porque Él lo llena todo en todo. Entonces Él lo que hace es que Él se retrae, por decirlo así, se esconde, por decirlo así, y con sus manos, saca sus manos y empieza a crear, Ahora sí, todo lo que crea de aquí para allá es la creación de Dios. Entonces pone como un límite, como una barrera, para que no sea todo de la divinidad de Él. Amén, hermanos. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Ok. Entonces ahí es donde comienza la experiencia, por decir así, de la creación, de lo plano, de lo increado a lo creado, de lo que estaba escondido aquí, de lo increado a lo creado. Ya empieza Él entonces a crear. El plano existencial de lo creado. Amén. Lo creado puede ser visible o invisible, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Él lo hizo todo, Él lo creó. O no dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios estaba creando al hombre, o iba a crear al hombre, dice: hagamos. ¿Hagamos quién? ¿Por qué plural? ¿Por qué no hago? Yo hago. ¿Por qué hagamos? La Trinidad o triunidad de Dios trabajando, creando al hombre, formando al hombre. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y yo diría, en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, y debajo de las aguas. Amén. Visibles o invisibles. Entonces todo lo creado puede ser visible o invisible. No porque sea algo invisible no fue creado aún invisible, ¿sí? Ok. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. De Cristo y para Cristo. Entonces ahí, ya a partir de ahí, cuando Dios empieza a crear, ahí sí empieza a crear el tiempo, por decirlo así. El cronos. Está el tiempo cronos y está el tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. El tiempo cronos es el cronómetro, es el de nosotros. El que me puso el hermano ahora y dijo que no se pase, pastor, de 45 minutos y le pongo el amarillo. Y a los 55, porque no se me pasa. Ese es el tiempo cronos. Porque tenemos que ir a dormir, porque tenemos que ir a cenar, porque tenemos que ir a descansar y mañana toca trabajar. Ese es el tiempo cronos. Pero en el tiempo kairos de Dios, Él no está sujeto al tiempo. Por eso dice la Biblia que lo mismo es un día, que 1000 años, como un día para el Señor, porque es el tiempo kairos. Entonces ahí cuando Él empieza a crear, ya existe toda la eternidad, la materia, hasta la eternidad, por decirlo así. Empieza ahí todo. Por eso dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí hay un misterio muy grande, hermanos, porque científicamente, para que el universo como tal exista y subsista, tiene que tener tres cosas. Tiene que tener tiempo, espacio y materia. Entonces, si le bajamos la lupa al primer pasaje de la Biblia, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, principio, tiempo. Cuando dice que creó los cielos, el espacio. Y cuando dice que creó la tierra, la materia. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y ahí se cumple lo que científicamente es conocido como el principio de las triunidades. Principio, tiempo. Para que exista el tiempo está el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Cuando creó los cielos, creó el espacio. Científicamente está comprobado que el espacio es alto, anchura
y profundidad. Y cuando dice que creó la tierra, la materia, la creó en tres partes: en sólida, líquida y gaseosa. Entonces la Trinidad de Trinidades. O sea, científicamente, desde el verso 1, no hay contradicción en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio, tiempo. Cielos, espacio. Y cuando dice tierra, está hablando de la materia. Amén, hermanos. Pero bueno, eso es como un paréntesis nada más. Sigamos. De aquí nace el verbo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho. O sea, Él estaba ahí desde el principio. Él estaba ahí. Esa fue el primer sacrificio, por decir así, del Cordero, ofrecido al cosmos. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparado el cuerpo de Cristo. Este fue el primer nacimiento de Él, un nacimiento preexistencial. Vean lo que dice 1 Pedro 1:20. Ya destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que estuvieran los planos del mundo, desde antes que estuviera establecida la tierra, desde mucho antes, ya estaba destinado. Pero eso sí, estaba destinado, pero ¿cuándo fue manifiesto o manifestado? ¿Cuándo lo vimos? ¿Cuándo vimos eso real? En los posteriores tiempos, por amor a nosotros, porque Dios es amor. Está hablando de Cristo, porque vea lo que dice el 21. Y mediante el cual nosotros creemos en Dios. ¿Por medio de quién nosotros creemos en Dios? Por medio de Cristo. Nadie puede venir a mí, o nadie va al Padre, si no va primero a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, mediante el cual creéis en Dios, Cristo, quien le resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo. Entonces dice que Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado hasta cuando vino aquí a la tierra. Pero Él siempre estuvo ahí. De hecho, la primera venida de Cristo aquí a la tierra no fue en un pesebre por medio de la Virgen María. Ya una vez habíamos hablado de un tema que se llama las cristofanías, o sea, las manifestaciones de Cristo. Cristo vino a la tierra mucho antes del pesebre. Eso dice Miqueas 5:2. ¿Quién me lee Miqueas 5:2? Dice que las salidas de Cristo son desde el principio, desde antes de la eternidad. Ya lo vamos a leer. Pero por ejemplo, cuando dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿con quién hablaba? Con Cristo. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Padre lo dio a conocer. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible de aquel que es invisible y que no lo podemos ver. No podrás ver mi rostro y seguir viviendo. Pero entonces, ¿por qué dice que Moisés, Jacob y Josué, varios personajes, vieron a Dios cara a cara? Entonces, ¿a quién veían? Si al invisible no lo podían ver, veían a la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible, a Cristo. ¿Quién me lo encontró? Por allá se le alentaron. No, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Hay que destaparlo. A ver, la vez que desconecten las baterías, por favor. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá que el Señor en Israel y sus salidas. Dice que Belén de Efrata, de ahí va a salir el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Quién nació en Belén de Efrata? ¿Quién nació en Belén? Cristo. Ok. ¿Y qué pasó ahí con Cristo? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas del cielo hacia la tierra son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Cristo, otro día, tal vez en una escuela dominical, vamos a dar ese tema, que algún hermano ese tema de las cristofanías, ya lo habíamos dado. Porque Él fue destinado para este mundo, pero manifestado hasta que nació en un pesebre.
Pero Él siempre estuvo, siempre estuvo. Amén, hermanos. Pero el Padre, o el Altísimo más bien, ¿verdad? Dentro de esa cuadrimensión de Dios que estamos hablando, no podía pasarse de lo creado a lo increado. Porque si Él se pasaba, hermanos, ya todo hubiera sido Él. Y solo Dios puede ser increado. Entonces Él necesitaba como un espejo, por decirlo así, para proyectarse Él a nosotros, sus hijos, su creación, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Vean lo que estábamos diciendo ahorita, adelante. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación. Entonces Él fue el primero que le dieron cuerpo, por decirlo así. Amén, el primero. Es tremendo, hermanos, porque dice primogénito de toda la creación, primogénito de María, pero dice que unigénito del Padre. Amén. Entonces, cuando Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó y quién la vació? Otro día también en una escuela dominical explicamos eso. Vamos a explicar eso. Ya lo hemos explicado. Pero ¿qué dice el verso 3? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pero no era la luz de la electricidad. Alejandro Graham Bell todavía no había nacido. El que creó la luz, creo que fue el teléfono. No recuerdo. Pero cuando dice la Biblia, y sea la luz, y Dios dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo hemos hablado siempre, no era la luz eléctrica. Ni siquiera la luz del sol. Porque si usted ve, hasta versos más adelante, fue creado el sol y la luna. Entonces cuando dijo Dios, sea la luz, no era la luz del sol. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién fue el que dijo, yo soy la luz del mundo? Cristo. Entonces, ¿qué era lo que se estaba manifestando ahí? La luz de Cristo, o la vida de Cristo, no la luz del sol. Como nos enseñaba, la luz primigénica o primigenia venía a la tierra. Esa era la primera luz. El poder de Dios. El poder de Dios. No como algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No. El poder de Dios. El mismo poder que actuó sobre Cristo para que Dios lo levantara de los muertos. Así dice, claro que dice Efesios 1:19. Hoy vamos a usar bastante la Biblia. Igual que el miércoles pasado. Pero la primera es como la más. El miércoles pasado la primera fue como la más lentita, ¿verdad? La que nos costó un poquito más. Y ya después íbamos sobre ruedas. Así, espero que así nos pase hoy. Si no, nos vamos a las 10 de la noche. Ok, 1:19. El cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa es la energía primigénica. Cuando Dios dijo sea la luz, es esa fuerza. La cual, esa fuerza, dice que esa fuerza operó en Cristo. ¿Y qué hizo esa fuerza? Le resucitó. Lo resucitó a los muertos y se sentó a la diestra del Padre en lugares celestiales. Entonces ahí es donde Cristo entra en escena, por decirlo así. Y ahí es donde Él empieza a desarrollar o a crear. Es cuando el verbo se sale de lo increado a lo creado para empezar a crear. ¿Sí me voy a entender, verdad? Espero que sí, hermano. Espero que sí. Si no, hay un café. Si me invitan a un café, podemos seguir hablando del tema. Entonces el verbo se sale de lo increado a lo creado para empezar a crear y empieza a desarrollar estructuras creacionales. Porque lo acabamos de ver, fue que lo pasamos rápido. Vuelvo y repito, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, visibles o invisibles, y aclara los rangos creacionales, por decirlo así, o diferentes creaciones, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo fue creado por Cristo y para Cristo. Visibles o invisibles. Visibles o invisibles. Ángeles, querubines, serafines. Como lo vimos la vez pasada, seres vivientes. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los seres vivientes que estaban para orar a Dios?
Los hombres, nosotros como creación. Porque recuerda que antes de este cuerpo primero fuimos un espíritu. Y no solo creó eso, creó monstruos, liguistas. Creó monstruos marinos y bestias terrestres. El leviatán, la serpiente tortuosa. Ajá. Eso, Pito, para tomar agua. Llama la atención este pasaje que sigue en Efesios 1:21. Porque no solo en este siglo, también tiene poder en todo. Me llama la atención. Dice, y sobre todo principado, dice, autoridad y poder y señorío, dice, sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, dice, sino también en el venidero. ¿Sabe qué le pasó a esto? Sí. ¿Y sabe qué le pasó? Pero ahorita resucito. Tremendo lo que leyó Pinto. Pero Dios creó todo lo creó. Lo invisible y lo invisible. Muchas más creaciones de las que nosotros conocemos. Pero ahora vean lo que dice Hebreos 1:1. Otra vez 1:1. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, Dios, el Padre, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros papás o a los papás o a los del Antiguo Testamento, les hablaba por los profetas. Pero en estos tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vuelvo y repito, Cristo no salió ahí, no surgió su cuerpo ahí, es que nació de María. No. Fue mucho antes. El verso 3. El cual Cristo, siendo el resplandor. ¿Qué es un resplandor? Es como una luz, como un rayo, por decirlo así, como un relámpago. Y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál sustancia? Recordemos que el Altísimo vertió de su sustancia. Sacó las manos y vertió de su sustancia. De Altísimo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién nos purificó de los pecados? La sangre de Cristo, por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de Dios, la majestad en las alturas. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde fue el primer nacimiento del Verbo, hermanos? Diría mi abuelita, hace mucho antes del tiempo, mucho antes del espacio, mucho antes de la creación de todo, visible e invisible, desde antes de la eternidad. Amén, hermanos. Desde la eternidad pasada y la eternidad futura. Lo hemos hablado siempre. La Biblia, lo que está en la Biblia es como un paréntesis. Está la eternidad pasada, se abre un paréntesis y empieza Génesis 1, en el principio quedó los cielos y la tierra. Y se cierra ese paréntesis en Apocalipsis 22, cielos nuevos y tierra nueva, y ahí empieza la eternidad. Por los siglos de los siglos comienza la nueva eternidad. Entonces la Biblia en sí es un paréntesis. Ciertas pinceladas de ciertas cosas nos da la Biblia. En el libro Job, por ejemplo, lo vimos la semana pasada, ciertas pinceladas de ciertas cosas. Pero entonces ahí es donde vemos, como en el primer pasaje decíamos, que este Cristo, este niño, este hijo, se le llamaba Padre Eterno. Así se le llamaba a Cristo, ¿verdad? Lo vimos en Isaías, Padre Eterno. Entonces era el Verbo proyectando a Dios. Era el mismo Dios, pero diferente, por decirlo así, al Padre increado. ¿Sí? Por eso es que, vuelvo y repito, porque un hijo nos es nacido y llamará su nombre, y uno de esos nombres es Padre Eterno. Entonces el Padre le dijo al Verbo, tú vas a ser el Padre de los espíritus, o el Padre de las luces, el creador de todo. Eso fue lo que el Altísimo le dijo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces a Cristo lo hizo Padre de todo, para manifestar su amor y compartir de su amor. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ese mundo tiene que ver más con el cosmos,
Porque de tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito, siendo Padre, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en quien, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo y repito, la primera creación de Dios fue preexistencial, de Cristo, perdón, preexistencial. Igual que nosotros. La semana pasada vimos que nosotros tuvimos un nacimiento preexistencial, mucho antes de la existencia y de la creación del mundo, siendo espíritus. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba y se regocijaban los hijos de Dios? Tú no sabes, no te acuerdas, pero ya habían nacido. Muchos son tus días. ¿Se recuerdan que estaba Job? ¿Quién lo apuntó? Para que los que apuntan lo apunten por ahí. Job 9:7, creo que era algo así. Pero bueno, entonces vemos como Cristo es preexistencial y nosotros preexistencial. Ahora bien, Job 38 de 3 y 4. Job 38, para que los que apuntan. ¿Dónde estabas tú, Job? Tú no sabes. Ya habían nacido. Muchos son tus días. Lo que pasa es que nos borraron el cassette. Nos borraron el CD. la memory card. Pero por eso dice que el espíritu vuelve otra vez a Dios de donde salió. Ahora bien, si Cristo ya nació, el primer nacimiento de Cristo fue preexistencial. Ahora sí, ¿cuál sería el segundo nacimiento de Cristo? Ahora, eso, ¿qué nos dijo? María. Porque se acuerda, sí, claro. Como ella se llama María, nació a través de la Virgen María. Claro, así cualquiera, dijo el que estudia cualquiera, dijo. Sí, ese fue el segundo nacimiento de Cristo. Cuando nació por medio de la Virgen María. Y aunque los católicos digan que nosotros no creemos que María era virgen, claro, era virgen cuando nació Jesús. Pero ella siguió siendo virgen después de que nació Jesús. Y las mujeres saben que es humanamente imposible, podemos decir, de que una mujer dé a luz y siga siendo virgen, ¿o no? Porque la virginidad es como una telita ahora, que se rompe. Y pregunta, ante un parto natural, ¿cualquier mujer perdería esa virginidad o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia diga que María siguió siendo virgen después de que dio a luz a Jesús? ¿Cómo sería eso? La semana pasada lo dijimos. Usted no se vale. Usted ya llevó la doctrina. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo pueden hacer de un embarazo un niño y que no rompa la tela de la virginidad de una mujer? Por medio del Espíritu Santo, sí. Por una cesárea. ¿Qué es una cesárea? Cesarea. Había un pueblo en la Biblia que llamaba así cesarea. Exactamente. Pero y en esos tiempos, donde no estaba el San Juan de Dios, ni el de San Ramón, ni el San Juan, San Francisco de Asís. ¿Cómo hacían? Exactamente, una cesárea divina. Aunque la historia, ahorita vamos a ver un poquito de historia, hermanos, pero nació de una virgen. Aunque hay evangélicos que se agarran con los católicos y que no, y que sí, que este y que lo otro. No. La Biblia es Biblia. Y le vamos a bajar la lupa. ¿Cuándo esto? Aquí. Isaías 7:14. Una profecía. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál era esa señal? He aquí que la virgen o una virgen concebirá. ¿Qué es concebir? ¿Perdón? Embarazarse.
Dar a luz es otra cosa, embarazarse. Entonces, en palabras ticas, he aquí, una virgen va a quedar embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ahora con tanta tecnología, ¿verdad? Pero ¿cómo? Sin relaciones sexuales, una mujer no va a quedar embarazada. Hace muchos años, dicen las viejitas, ¿verdad?, que cuando era chiquita quedaba embarazada, decía que es que fue el servicio sanitario, el servicio público, y ahí quedó embarazada. Imposible, hermanos. Obviamente, ahora sabemos que no, ¿verdad? Pero a las viejitas las cuenteaban con eso. Cuando las quinceañeras quedaban embarazadas, que Dios reprenda al diablo. He aquí que una virgen va a quedar embarazada. Por eso es que María dijo, cuando el ángel Gabriel le dijo, vas a quedar embarazada. ¿Pero cómo? Si yo no conozco varón. Estoy comprometida con un tal José, un carpintero, pero no me ha tocado todavía. Yo soy virgen. Y ahí ahorita lo vamos a ver. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces Cristo, antes de nacer, Emmanuel. Cuando nació, Jesús. Diferentes funciones. Emmanuel, Dios con nosotros, y ya cuando nació, Jesús. Pero es tremendo porque dice, concebirá y dará a luz. La I incluye, la O excluye. Entonces, ahí lo que está diciendo es, no solo la virgen no solo va a concebir, no solo va a quedar embarazada, aún siendo virgen, va a dar a luz. Hágame esa gracia. Entonces, ¿cómo nació? Entonces ya Cristo, hermano, no solo desde el plano existencial de las cosas, ahora es que Dios mismo iba a ser humano, y participar como tú y yo de carne y sangre, porque es lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Entonces Cristo, o el Dios Todopoderoso, va a participar de carne y sangre, igual que nosotros. Entonces por eso vemos ahí el tema que vimos la pasada, cómo el verbo de Dios, cómo el Dios Todopoderoso sufrió o aceptó una kenosis. ¿Qué era kenosis? Se vació, un despojamiento de sus atributos divinos, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Eso es una kenosis. Sino que se despojó, kenosis, se quitó, por decirlo así, el manto de realeza, a sí mismo lo hizo Él, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces el verbo, hermanos, vino a nacer de una mujer virgen. Por eso hablamos del segundo nacimiento como una cesárea espiritual. Respondiendo el ángel, le dijo, cuando María le dijo, pero ¿cómo va a quedar embarazada yo si ningún hombre me conoce? Si no he tenido relaciones sexuales con un hombre, no puedo quedar embarazada. Entonces el ángel Gabriel le dijo y le explicó, ok, va a ser así. Primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hará sombra sobre ti, te va a cubrir. Y el Altísimo, el poder del Altísimo, el que estaba detrás de la cortina, el que se vertió de su esencia sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo y el Altísimo sobre María. Entonces ahí es donde Cristo, a través del vientre de María, ingresa a una dimensión humana, por decirlo así, por medio de un milagro, obviamente, porque era imposible que esa virgen quedara embarazada, y más imposible, hermanos, que diera luz y seguir siendo virgen. Ok, el pasaje que vimos ahorita, por tanto el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la virgen, 1, concebirá, y 2, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces lo hemos hablado siempre, es donde María
no va a dar tiempo de terminar, si no, seguimos la otra semana. Es donde María, al oír la palabra, la recibió. Y ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿qué hizo ella? Oyó la palabra, porque la fe viene por el oír. Y se abre mi oído cuando yo escucho la palabra. Entonces María escuchó la palabra, se abrió su oído, y eso produjo fe en ella, y se embarazó, por decirlo así, por el poder de la palabra. Es que la palabra de Dios tiene mucho poder. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, por el poder de la palabra, cuando María aceptó, por su oído entró el esperma divino, por decirlo así, así nos lo explicaba. Entró el esperma divino y la embarazó a ella. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, también. Escuchar la palabra y embarazarnos y decir como María: hágase en mí según tu palabra. No lo que dice el pastor, no lo que dice la pastora, no lo que dice el líder, no, según tu palabra. Y entró, por el oído de ella, entró la semilla divina. Y ahí se empezó, en su vientre se empezó a desarrollar el verbo. Que el verbo hecho carne. Dios hecho carne. ¿Cómo es que se llama esto? De la piedad. ¿Cómo es que se llama? El misterio. Eso de Nito, estaba hablando del misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne. ¿A partir de cuándo? A partir de en el vientre de María. En el vientre de María. ¿Sí? Te la fe viene por el oír. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, nos podemos embarazar y dar frutos. Si la fuente es Dios, pero si la fuente es el enemigo, otros frutos se van a dar. Pero por lo menos María sí creyó, confesó con su boca y se cumplió la palabra que ella recibió. ¿Sí, amén? ¿Amén, hermanos? En Dios, de la misma manera que se engendra, se consigue. Entonces, lo que hablaba, creo que fue Jania la que dijo: para Dios no hay nada imposible. Y alguien por aquí dijo que el embarazo de María fue espiritual o celestial. Entonces, el nacimiento también fue celestial. Porque de la misma manera que Dios la embarazó, de esa misma manera ella dio a luz. Entonces, Dios depositó de su esperma divino, sin tocarla, sin dañarla, el cuerpo de María. Puso la semilla, el verbo. Fue embarazada, pero siguió siendo virgen. Se la dio a José siendo virgen. ¿Sí? Entonces, Benitos. Digamos, en eso de la María, usted decía, ¿verdad? Divina. Ajá. En Génesis 2:21, la Biblia nos enseña que Dios le sacó a Adán, ¿verdad? Le sacó la costilla. Eso no te lo reveló Karen ni Y Sandy. dice Qué bueno Dios eres. se la cerró. Qué bueno. De una manera así. Sí, en ese tiempo no había cirujanos, no había cuchillas, no había bisturís, no había hilo. ¿Cómo hizo? Una cesárea de hilo. Qué bueno eres. Dios la cerró. Sí. El apóstol Germán lo explica así. Explicación. No sé si no lo trae. María funcionó como un cristal. Recibió la luz, ingresó y la proyectó, pero el cristal se mantuvo intacto. María recibió el verbo y lo proyectó. Lo dio a luz sin una labor de parto natural. Fue un parto sobrenatural. Así concibió y así dio a luz, porque continuó siendo virgen. Entonces él dice que es como, lo explica así, como un cristal. Recibió la luz, ingresó la luz a ella y la proyectó, pero el cristal intacto, intacto, intacto. Amén, hermanos. Amén o no amén. Eso, Lorenita. Dice la Biblia que Adán conoció a Eva, y fruto de ese conocer, entre comillas, nació Caín. Nació Abel, porque eran gemelos. Y después dice que Adán conoció a Eva y nació Set. Entonces, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿qué significa ese conocer? ¿Ah?
las relaciones sexuales. Porque dice que la conoció y dio a luz. Ese conocer no es de que se la presente, te la presento. No. El que le presentó Eva a Adán, o Adán a Eva, fue Dios. Pero después de que pecado, la conoció, pero no la conocía. Que entonces conocer es intimidad. Por eso Cristo dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Nunca tuvimos intimidad espiritual. Entonces, cuando la Biblia habla de conocer, es de relaciones sexuales. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que dice. Pero José no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, quedó embarazada de María, siguió siendo virgen, ojo a la plata ahí, ojo a la platilla ahí. Siguió siendo virgen 9 meses, y José no tuvo relaciones con ella, porque Cristo tenía que nacer de una virgen. ¿Cómo? Ya ellos, la explicación que dio de él es: apague luces y vámonos ya, ponga el rojo, ya puso el rojo. Ya nos vamos, ya como eso. Pero dice que no la conoció. Otras versiones de este mismo Mateo 1:25. Si hay algún católico aquí, perdón, porque esto levanta rocha. Pero bueno, es la Biblia, y que sea el Espíritu Santo el que habla. Vean lo que dice la palabra de Dios para todos. Pero José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que, o sea, a José le pusieron una fecha de vencimiento. No, hasta que. ¿Quién dijo eso? Pobrecito, dice. Lo tenían a dieta. Dice: hasta después de que ella, María, dio a luz a Jesús. Y José le puso por nombre Jesús. Queda claro que no era María. Y sin haber tenido relaciones conyugales, María dio a luz a su hijo, al que José le puso por nombre Jesús. Y la versión Biblia Libre dice: José se casó con María, pero no durmió con ella hasta que tuvo un hijo a quien llamó Jesús. Entonces, con todo respeto a los que están en YouTube, con todo respeto, María sí quedó embarazada siendo virgen, y sí dio a luz a Jesús siendo virgen, pero ella perdió su virginidad tiempo después, seguro cuando le pasó la cuarentena, porque una mujer normal, y para ese tiempo una mujer no tener hijos era muy pesado para ese tiempo. Entonces ella vivió su vida normal con José, tuvo más hijos. De hecho, la Biblia habla, creo que por ahí lo traigo, de que tuvo más hermanos. Pero el punto, hermanos, es que este nacimiento se puede decir que fue milagroso, una cesárea divina. Por eso el título se llama, el punto 2 es cesárea divina. Así como el Señor la encontró virgen, así se la entregó a José. Entonces Jesús nació de un nacimiento divino. Y ¿ustedes saben de dónde viene el término cesárea? ¿Alguien sabe? El término cesárea, de Cesarea, la ciudad allá, no. Cesárea viene del César, ¿hasta lo dijo? De César. Búscalo en Google, cesárea, y dice: parece ser que ya era conocida en el año 715 antes de Cristo. Cuenta la leyenda que Julio César nació mediante una operación abdominal, así le llaman, cesárea, una operación abdominal, en el año 100 antes de Cristo, Julio César. Entonces el nacimiento del César, que fue diferente al modo convencional, o un parto normal, o natural. Julio César, porque César era como una posición, ¿verdad? Julio César. Amén, hermanos. Entonces, la idea con todo esto, hermanos, y ahí seguimos la otra semana, con nosotros que faltan 5 nacimientos del Verbo, y es de que Cristo, hermanos,
tenía que nacer puro, no tener genética humana en él. Entonces, con todo respeto, como que el vientre de María fue prestado, por decirlo así, y cubierto para que no tuviera los genes ni de José ni de María, pero tenía que ser humano, porque tenía que haber derramamiento de sangre, lo que dijo Denis ahora, tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados. Por eso que Jesús nació de una mujer que nunca había tenido relaciones sexuales, nunca había tenido transfusión de sangre. ¿Sabe que en las relaciones sexuales se transmiten muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas se transmiten a partir de una relación sexual. Entonces, lo que Dios quería era no afectar la genética divina de Cristo. Y bendito Dios, porque cuando venimos a la Santa Cena es la genética divina y perfecta de Cristo. Por eso el Cordero tenía que ser sin mancha, inmolado, sin mancha y sin nada, ninguna. Tenía que ser perfecto. Por eso el sacerdote lo examinaba y tenía que ser, no podía ser que le faltara un ojo o peniquebrado, tenía que ser perfecto. Amén, hermanos. Entonces, María fue virgen, pero con todo respeto, no fue siempre virgen, porque eso es lo que dicen, ¿verdad? María siempre virgen, no, perdón, pero no. Es que es tremendo, hermanos, porque hay un dogma católico, con todo respeto, hermanos, hay un dogma católico que dice que, o sea, a tal punto, cuando se dan cuenta de esto y se dan cuenta que María no es, ¿verdad?, como ellos piensan, o la posición que ellos piensan, entonces hay un dogma que dice que María nació de Ana, Santa Ana, y que Santa Ana era virgen también. Sí. No, Jania, usted, ¿verdad? Jania iba a ser monja. Ahora invítale a un café y Jania le explica. Pero así era, ¿verdad? Ese es el dogma católico. Para decir que María tenía también la genética divina, perdón, pero no. Pero bueno, estoy muy mariano. ¿Ah? ¿En serio? ¿Se me adelantó? Sí. Esto es lo que está diciendo Lorita. Lorita lo que dice es que la Biblia dice que María tuvo otros hijos. ¿No es este el carpintero? ¿Quién era el carpintero? Jesús, José, Jesús, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Tenía hermanos y tenía hermanas. Entonces el Verbo nacido como hombre vino a realizar un sacrificio, y con ese sacrificio reconcilió a la humanidad con Dios, pero a toda la creación. Él creó toda la creación, valga la redundancia. Por el pecado que nos separa de Dios, hubo una separación. Él tuvo que venir aquí a la tierra. Es que es tremendo, hermanos, porque todos los multiversos vino aquí, hermanos. Vino aquí. Por eso dice que cuando Cristo murió, se pusieron una oscuridad. A saber si fueron todas esas creaciones que vinieron a ver qué es lo que estaba pasando en la tierra en ese momento, hermanos, porque afectó a todo el universo. Amén, hermanos. Entonces, al cuerpo físico le pasó, le tiene que pasar también al cuerpo místico, que es la iglesia, que somos nosotros. Por eso que nosotros también vinimos de una mujer, de una mamá, y ese fue nuestro nacimiento físico. Amén, hermanos. Y ahí está. Ahí seguimos la otra semana. A ver si arreglo esto para la otra semana. Ella no. Bueno, quiere que nos vayamos ya. Se salvaron, hermanos. Se salvaron porque yo iba a seguir. El nacimiento del ángel. Pero bueno, seguimos la otra semana, ya por tiempo. Amén, hermanos. ¿Dudas o consultas? ¿O estamos bien? Mi hermana, la que viene con Giovanni, ¿cómo te llamas, perdón? ¿La que viene con Giovanni? Caroline. Seguro dice, ¿a dónde me metí? ¿A dónde me trajo Giovanni? Por Dios, ¿a dónde me trajo yo? Pero bueno, que sea el Señor, como dijimos al principio, que sea el Señor hablando por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros.
Amén. Pongámonos de pie y oremos. Oremos. Padre, gracias. Gracias, papito lindo, Señor, porque por medio de lo que hoy hablamos, Señor, es que nosotros tenemos vida eterna, Señor. Gracias porque por ese tu Hijo, Señor, que vino aquí a la tierra y que nació de una virgen, Señor, es que nosotros, Señor, tenemos, Señor, redención, papito lindo. Tenemos salvación y vida eterna, papá. Padre, gracias, Señor, porque tú antes de empezar a crear, ya tenías, Señor, trazado el plan, Señor, para salvarnos a nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, Señor, porque ya estaba manifestado, estaba establecido, ya estaba en planes, Señor, que Cristo iba a venir aquí a la tierra, que el Hijo del Altísimo iba a venir aquí a la tierra a dar la vida por nosotros, papito lindo. ¿Cómo no hemos de agradecerte, Señor? Gracias, Señor, por esa genética divina, Señor, y gracias porque ahora nosotros podemos participar, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, y recibir ese ADN divino, sin mancha y sin arrugas, Señor, para ser semejantes a ti, oh Cristo, hasta que tú vengas por tu iglesia, papito lindo. Padre, bendice a mis hermanos y llévalos en bienestar, Señor. Padre, atamos y negamos todo plan del enemigo, Señor, por el tema que hoy se habló, Señor. Oramos, Señor, y pedimos, Señor, que no venga ningún contragolpe para nuestras vidas, Señor. Y declaramos, Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está guardado para ti, Señor. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, Señor, aún nuestras cosas materiales, tú las guardas y las cuidas, Señor. Reprendemos al devorador, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga y nos vemos el domingo. Amén. El domingo a las 10 de la mañana.